Hay historias de la infancia que se nos quedan grabadas para toda la vida, ¿no? Esta es una de esas. Una historia sobre pasión, sobre ingenio y sobre un deseo tan grande que nació en el corazón del Valle de la Beca. Vamos a conocerla. Y todo empieza aquí, en este lugar, el Pozo de Kamal Murad. Para la mayoría, era solo un pozo de riego, y ya. Pero para un niño de 9 años, era un lugar mágico, un universo de posibilidades. Ese azul tan intenso que vemos, bueno, se le quedó grabado en la memoria para siempre. Ahora sí, hablemos de nuestro protagonista, un niño de 9 años con una sola cosa en la cabeza, un deseo que lo consumía: ir de pesca. Era una verdadera obsesión, vaya que se alimentaba de todos los ríos y arroyos que había en su pueblo. Pero como en toda buena historia, había un obstáculo. Y uno grande. Su mamá. Su negativa era total y la verdad tenía muy buenas razones. A ver, las cañas de pescar tienen anzuelos filosos, los pozos son súper profundos y, lo más importante, él todavía no sabía nadar. Para ella, la seguridad era lo primero y no había discusión. A pesar de que lo tenía prohibido, la fascinación por el pozo no se iba. Y un día fue testigo de algo que, ¡puf!, encendió la mecha. Vio a un pescador sacar un pez enorme, pero enorme, de esas mismas aguas. Y en ese preciso instante supo que tenía que encontrar la manera de hacerlo, como fuera. Y claro, la prohibición de su mamá no lo detuvo. Al contrario, yo creo que hasta despertó su creatividad y lo obligó a buscar una solución por su cuenta. Y aquí es donde aplica perfecto ese dicho, ¿no? La necesidad es la madre de la invención. Como no podía tener una caña de pescar de verdad, nuestro joven protagonista decidió que si no podía comprarla, pues la iba a construir. Y aquí es donde su ingenio de verdad se lució. Se puso a buscar por toda su casa y encontró justo lo que necesitaba. Un tallo seco de girasol se convirtió en la caña. El hilo de coser de su mamá fue la línea. Los alfileres, fíjense, los calentó en el fuego para poder doblarlos sin que se rompieran. Y listo, ya tenían suelos. Para la carnada, pues fácil, solo tuvo que escarbar un poquito en la tierra. Así, de la pura nada, se armó su propio equipo de pesca. Increíble. Y con su invento en mano no se esperó ni tantito. Al día siguiente, tempranito, con una emoción que no le cabía en el pecho, caminó más de 2 kilómetros bajo el sol para llegar al pozo. Y todo el esfuerzo valió la pena. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera el primer jalón. Al final de su primera aventura, había logrado pescar 5 peces, todos más o menos del tamaño de una sardina. La sensación de logro que debió sentir en ese momento, imagínenla. De regreso a casa preparó su botín. Limpió el pescado, lo frió y se sirvió un verdadero festín. Cada bocado debió saberle a gloria, a victoria, a haber superado todos los obstáculos con su propio ingenio. Pero bueno, este éxito tan personal estaba a punto de convertirse en un asunto bastante público. La historia, créanme, estaba lejos de terminar. Súper orgulloso, fue y le contó su hazaña a sus amigos. Pero uno de ellos, un tal Ahmed, reaccionó con una cara de «no te creo nada». Se empezó a burlar, diciendo que era imposible que hubiera peces en un pozo de riego, y de plano lo acusó de ser un mentiroso. De las palabras pasaron a los hechos. Nuestro joven pescador, para defender su honor, retó a Ahmed a que lo acompañara y lo viera con sus propios ojos. El chisme corrió como pólvora, y al poco rato ya había una multitud de más de 20 niños reunida en el pozo para ver el duelo. Y la cosa se puso seria. Ahmed se lo dejó bien claro. Esto no era un juego. Si no podía probar su historia, no solo iba a quedar como un mentiroso, sino que se iba a llevar la paliza de su vida. Su honor estaba en juego. Imaginen la escena. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Más de 20 niños rodeando el pozo, cada uno con su caña improvisada, y todos lanzan sus hilos al agua. Pero todas las miradas estaban puestas en el niño que había hecho esa afirmación tan audaz. Pasaron apenas unos segundos. En serio, segundos. Mientras todos los demás esperaban en vano, su hilo se tensó. Con mucho cuidado sacó el primer pez del día, y era hasta más grande que los que había pescado antes. La multitud se quedó muda, con la boca abierta. Ahmed, en lugar de aceptar que se equivocó, explotó de coraje. Le empezó a gritar que era un tramposo, que seguro sabía un lugar secreto donde se juntaban los peces y que por eso tuvo suerte. Y le exigió que cambiaran de lugar en ese mismo instante. Sin dudarlo ni un segundo, nuestro héroe aceptó. Se movió al lugar que Ahmed había dicho que estaba sin peces, mientras Ahmed se apoderaba de su puesto de la suerte.
Ahora sí que no había excusas. Esto era una prueba de pura habilidad contra nada. ¿Y qué creen que pasó? Pues desde el nuevo lugar, desde el sitio supuestamente malo, ¡zas! Atrapó su segundo pez. Casi al instante. La multitud ya no sabía ni qué pensar. Quedó más que demostrado que no era suerte, ni el lugar, era talento puro. El resultado de esta prueba fue, bueno, fue aplastante. Y cambió por completo como lo veían sus amigos. Miren, al final del día los números no mienten. Por un lado, él con 10 peces capturados. Por el otro, los más de 20 niños restantes con un enorme y rotundo 0. La evidencia era, pues, irrefutable. Ahmed, el que más había dudado, se le acercó. Pero esta vez ya no había enojo en su cara, solo asombro y respeto. Y entonces admitió su derrota con esas palabras, dándole un nuevo título frente a todos. De ser un supuesto mentiroso, se había convertido en un pescador profesional. Esta historia, que nació de un simple anhelo, nos muestra cómo la pasión y el ingenio pueden convertir cualquier obstáculo en un triunfo. Y nos deja con esta pregunta: ¿por qué pasiones de la infancia hemos luchado, a veces incluso desafiando las reglas, solo para demostrar de qué somos capaces?